nuevo bloqueo de carretera, duró algunas horas en la Panamericana Sur. Había un grupo de colectiveros que insistían en que debían ser formalizados y que pedían al Congreso que se apruebe por insistencia esta formalización. Todo indica que había un congresista que además había impulsado la misma iniciativa en el Congreso que estaba alrededor o detrás o delante de este pronunciamiento. Pero la cosa va más allá porque es un tema de discusión y de debate. Precisamente el Congreso, según se ha señalado, va a insistir en este proyecto que fue aprobado, que era que tendía a formalizar los colectiveros. Quienes hablan del transporte dicen que esa no sería una solución. Sin embargo, tenemos aquí justamente la voz de ese tema, que es el señor Martín Ojeda, gerente general de COTRAP APOIT, que además son siglas un poco difíciles de entender, pero vamos a traducirlas, ¿no? Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales. Así se escucha y se entiende mejor. Señor Ojeda, bienvenido. Mónica, muy buenos días y gracias por aclarar las siglas de nuestro gremio. Solamente para hacer un recordatorio que fue el gremio fundado por don Joaquín Ormeño y el otro por don Astenio Morales y nuestro gran amigo que en paz descanse, José Navarrete. Por eso se fusionó. Muy bien, ok. Pero para entenderlo y para que la gente lo entienda también, porque eso de decir siglas sin entender es una complicación. A ver, señor Ojeda, frente a esta situación, es decir, ¿cómo podemos salir bien librados de una situación de esta naturaleza? Todos en el Perú sabemos que tenemos un transporte absolutamente deficiente, hay una situación en la que entre la demanda y la oferta es enorme, hay muchísima informalidad, sabemos que hay también en la demanda, evidentemente, la presencia de colectivos es una realidad, pero ¿qué cosa se plantea? ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde no generamos que la solución sea peor que la misma enfermedad? Bueno, te comento, ¿no? Las posiciones antagónicas, tanto en las actividades económicas como en los procedimientos históricos, es negativo. Lo sabemos. El ser antagónico de por sí es negativo. Pero el tema que pretende el Congreso es más que antagónico, porque es arbitrario y hay un elemento que tenemos que cuidar, que es el usuario, independientemente de la actividad económica. Sí. Lo que nosotros compartimos, pero que lamentablemente se ha vuelto una posición de parte y que algunos congresistas hay que investigar, como el caso del señor Guillermo Aliaga, el señor Simeón, el señor Juan de Dios, que están muy vinculados, más que vinculados a los autos colectivos, es que el auto colectivo... O sea, cuando dicen más que vinculados son parte del negocio, dice usted. Sí, por ejemplo, el señor Juan de Dios sabemos que tiene algunas unidades en Cusco, salvo que él me retracte con pruebas, y el señor Guillermo Aliaga, para nadie es un secreto, que inclusive en RPP declaró antes de ser congresista que era abogado de los señores autocolectivos. Eso no es un secreto. De acuerdo, muy bien. Sí, claro. Claro, buenos días. Y además, señor Ojeda, disculpe que lo interrumpa, sí, claro, el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Luis Simeón Hurtado, se proclamó como la voz de los colectiveros informales. Desde ahí ya demuestra una arbitrariedad, siendo presidente de una comisión tan delicada en un país donde existe una simetría económica y operativa en transporte. Es un caos. Ahora, nosotros sí estamos de acuerdo, pero que ellos no lo aceptan, es que en aquellas zonas donde no ingresan los buses, los autos colectivos y las combis sean partícipes de un transporte ordenado. Pero lamentablemente no es la realidad. ¿Qué es lo que ellos quieren? Hacer un Lima Mala, un Lima Cañete, un Lima Guadalajara, un Lima Huánuco, un Lima Huancayo. Ellos no tienen límite y eso lamentablemente es lo que define el Congreso. Acá es arbitrario, es técnico. Ahora, hay otra pregunta que sería buena hacer a los congresistas. Díganos, en esta ley que pretenden votar por insistencia, ¿qué entidad técnica, tenía una nada más, por favor, que apoya este antagonismo? No existe ninguna. Y como hemos escuchado en otros expertos, esto nos va a derivar a otra acción de inconstitucionalidad por una terquedad y una posición antitécnica del Congreso, ¿no? Lamentable. Sí, yo quisiera comprender bien cómo es posible
de que ustedes que se han formalizado, que pagan salarios, que controlan a sus choferes, que respetan los paraderos, puedan ser objeto de una competencia desleal de la parte de unidades que no respetan los paraderos, que no dan garantías sobre la calidad y la formación de sus choferes, que no toman en cuenta medidas sanitarias, señor. Explíqueme, cuando usted argumenta sobre la base de esos hechos notorios, lo vemos en las carreteras, colectivos que se paran en plena carretera donde no hay paraderos, porque están acostumbrados a eso, a irse parando 2 y 3 veces en cada calle de las ciudades. Pero llevar esto a las carreteras, eso es exponer a todos a un riesgo permanente, por los accidentes, pero también por la pandemia. Cuando usted argumenta así, ¿qué le contestan nuestras autoridades en el Congreso? Lamentablemente, bueno, las autoridades en el Congreso no tienen ya, con todo respeto, cara en la sangre en la cara, perdón. Porque cuando hay un gremio de gente, claro, cuando hay un gremio como el gremio de Cusco, que son buses que han hecho un esfuerzo sobrehumano para pagar, tú sabes lo que le contestó el señor Simeón. Acá gana la democracia. Por Dios, ¿qué democracia tienen los familiares de los heridos y los fallecidos? Esa es la respuesta de un presidente de una comisión de transporte. Segundo punto. Estamos llegando a esto, amigo Carvalho, porque todo lo que tú nos has descrito, categoría vehicular, planilla laboral, jornada de conducción, velocidad, demanda saturada, terminales terrestres, etcétera, etcétera, son materia de fiscalización. Pero ¿qué puedes esperar de una fiscalización ordenada si la PNP, con todo el respeto a los buenos policías, no colabora en esta gestión? E inclusive, ustedes han visto en videos que cuando agarran a uno de ellos, saca un carnet de la policía. Y esas situaciones son asimétricas y queremos llegar a un punto de inflexión. Si esto no se ordena, olvídese, la quiebra de 100.000 familias se avecina. Pero aparte, más de 20, 30 millones de peruanos se van a exponer a riesgo de seguridad vial en las carreteras. Una situación muy delicada, ¿no? Justamente eso iba, señor Ojeda. Ayer justamente un gremio de transportistas colectiveros estuvo en el Congreso de la República y hablaban de la intención de adaptarse a las medidas que permitirían justamente la formalización de sus vehículos. Pero esto es viable tomando en cuenta que son vehículos pequeños, ¿no? Autos particulares, en donde, bueno, no se sabe o no hay una medida de cuánta gente puede viajar, ¿no es cierto? Y también en las camionetas tipo combi. ¿Es viable una adaptación de estos colectiveros informales tomando en cuenta los antecedentes y la forma de trabajar de ellos? Bueno, los antecedentes no lo respaldan para nada, porque inclusive cuando habla su dirigente hablan del transporte rápido, o sea, desde ya ellos la velocidad lo ven como un aliado, cosa que sabemos que a nivel mundial es un perjuicio en la vida humana. Segundo punto, no entendemos cómo ellos piden situaciones que nunca han cumplido. Ellos no tienen a nadie en planilla. ¿Cómo le van a fiscalizar la jornada de conducción si no pueden llevar más pasajeros? Y algo muy crítico y que la pandemia ha revelado, la pandemia es como una cortina, se ha abierto y todas las falencias de nuestra sociedad han sido reveladas. Y la principal en el tema de transporte es que ellos en pandemia ni siquiera han respetado los bloqueos para que nadie salga a otra región. Ahora, acá hay un elemento, señora Ojeda, antes de que se nos gane el tiempo, que es bien importante también. O sea, yo coincido con todo lo que se ha señalado, y efectivamente, pero hay un elemento que es los pasajeros, los ciudadanos, siguen teniendo como alternativa este tipo de transporte que no les da ninguna garantía. Entonces, aquí hay un problema también mayor, ¿no? Ya, pero yo te comento por qué en el tema de transporte interprovincial la diferencia del transporte urbano. Nosotros desde hace 4 a 5 años tenemos limitadores de velocidad hasta 90 kilómetros y ahora nos han puesto con el GPS, ya está limitado donde es 45, donde es 30 y tenemos que parar. Ya nos avisa la máquina con el GPS donde no podemos exceder ni siquiera 45 kilómetros. Ellos no tienen eso. Y lamentablemente la población, como vive la última hora, con esto llego más rápido en 1 hora, cuando en un viaje normal debería ser 2 horas y media, 3. Señores, veamos la seguridad vial, no veamos los intereses o preocupaciones propias de nuestro entorno familiar, que al final puede acabar en una desgracia, ¿no?
En fin, bueno, es un tema realmente importante. Uno que va constantemente y ve en las Panamericanas, la Sur y la Norte, ve la cantidad de este tipo de vehículos que llevan gente, llevan familias enteras, llevan niños, no hay ninguna protección, exceden la velocidad, se van por el carril de emergencia, es decir, simple y llanamente a veces provoca náusea la situación en la que se vive, pero por otro lado también uno se pregunta y dice, ¿qué hace la gente tomando este tipo de alternativas si tendrían las otras? Algo hay ahí que habría que mejorar para que la oferta llegue hacia justamente la demanda que hay en este sentido. Muy amable, señor Ojeda, por estar con nosotros. Muy amable. Vamos a una pausa, tenemos titulares y regresamos.